a todos. Siendo esta nuestra primera vez juntos en este espacio maravilloso, me quiero presentar para irnos conociendo un poco más. Soy Judith Barrera y soy licenciada en inglés y francés, motivo por el cual me gusta mucho indagar en el campo de la educación y cómo podemos ir mejorando día a día con el paso de nuevas teorías y estudios realizados en relación a ella. Ahora sí, una vez más, bienvenidos a este subpodcast Conectando con el aprendizaje educativo, donde hablaremos sobre temas como la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición en estudiantes. Temas que son claves para una educación significativa y también para este mundo cambiante llamado docencia. Entonces, bien, para entrar ya en materia, quiero empezar regalándoles una definición del contenido mencionado anteriormente. Empecemos con la enseñanza. Una palabra que desde diferentes puntos de vista puede tener un significado propio. Pues bien, cada docente, cada papá, cada mamá, cada persona como tal está enseñando algo nuevo todos los días. Es por esto que puede ser subjetivo. Sin embargo, y para todos los que me escuchan, quiero enfatizar un poco más sobre la enseñanza en particular en la educación, la cual según Rubén Edel Navarro, en su artículo El concepto de enseñanza-aprendizaje, la enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican conocimientos especiales o generales sobre una materia. Es decir, se transmite por medios diversos determinada información para luego ser procesada y de esta manera recopilada en nuestro cerebro. Lo que desde mi perspectiva es allí el verdadero reto. ¿Cómo hacemos que todo ese conocimiento o información realmente sea aprendido por nuestros estudiantes? ¿O cómo hacemos también que todos estos temas nuevos o ya comunes sean interesantes llamando la atención de los estudiantes? A lo que daría respuesta desde mi experiencia, y esto se da siendo simplemente docentes innovadores y dispuestos a aprender igualmente de ellos. Pasemos entonces a esta gran palabra, ya que la mencioné, aprendizaje. Y la digo con entonación alta porque realmente es importante. Que de acuerdo a la concepción de Amparo Moreno en su artículo Aprendizaje y Desarrollo Operatorio, se pueden distinguir dos tipos. Aprendizaje en sentido estricto, que está relacionado con la asimilación de información específica y datos concretos, y por otra parte, aprendizaje en un sentido más amplio, que se asocia más al desarrollo humano. El último, para mí, es el objetivo de hoy día. Buscar no solo quedarnos con enseñar conceptos y que los estudiantes los memoricen, que bien puede ser relevante, claro, sino también que desarrollen capacidades, se humanicen más el aprendizaje y de esta manera sea duradero. Bueno, pero entonces debemos interrogarnos nuevamente. ¿Están los estudiantes aprendiendo para la vida o para el momento? ¿Cómo hago para que me entiendan los contenidos de las clases y los aprendan? Es aquí donde debemos entonces acogernos a las teorías de aprendizaje que han surgido, las cuales se pueden definir como la forma en que cada individuo se encuentra programado, es decir, cómo recibe, analiza, recuerda, comprende, memoriza y procesa información. En conclusión, la manera en la que aprende. Hay varias corrientes o teorías pedagógicas que explican el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, entre sus más comunes están el enfoque tradicional, el cognoscitivismo, el constructivismo social, el conductismo, entre otros. Pero me quiero centrar en los anteriores, que según Patricia Pérez, en su artículo Revisión de las teorías de aprendizaje más sobresalientes del siglo XX, describe el enfoque tradicional como un tipo de pedagogía que centra el proceso en el profesor. Se considera al estudiante como un sujeto al que hay que abonarle el conocimiento. Este tipo de modelo empírico conlleva la memorización de conceptos sin que se produzcan conocimientos.
También explica que el cognitivismo se basa en el análisis psicológico de los procesos del conocimiento del hombre. Este mismo autor reseña que en el constructivismo el ser humano aprende por medio de experiencias, ya que todo conocimiento es una construcción humana. Es decir, el hombre es un ser activo que construye conocimientos. En cambio, el constructivismo social se enfoca en la importancia del contexto cultural y social de la persona, la interacción y la integración con el fin de desarrollar la comprensión del mundo que los rodea, pues de acuerdo a esta teoría, el conocimiento se construye a través de la comunicación e intercambio de ideas. Por último, está el conductismo, el cual se enfatiza en la modificación de conductas a través de refuerzos y recompensas. De acuerdo a lo que dije, quiero preguntarles específicamente a los profesores que me están escuchando, ¿usted qué teoría o modelo está utilizando en sus clases? Porque personalmente quiero decirles, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un matrimonio que pocos pueden entender, pues es difícil adaptarse al mismo y comprenderlo. Si hablo de mí, aún estoy en constante aprendizaje en este campo de la educación y la docencia, pues tengo 25 años y mi experiencia puede abarcar 3 o máximo 4 años. Sin embargo, yo, por ejemplo, siempre trato de analizar a mis estudiantes, implemento igualmente nuevas metodologías o estrategias en clase, de manera que éstas sean más didácticas y significativas. Quiero acá hacer un paréntesis antes de continuar con una experiencia que quiero contarles para describir un modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman descrito por Antonio Silva Sprock en su artículo Conceptualización de los modelos de estilos de aprendizaje, donde describe 4 dimensiones. La primera, visuales verbales, la cual en la obtención de la información, los estudiantes visuales prefieren representaciones visuales, diagramas de flujo y recuerdan mejor lo que ven. Los verbales prefieren obtener la información en forma escrita o hablada. Recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. La segunda, sensitivos intuitivos. Los estudiantes sensitivos son concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos. Les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien establecidos. Gustan de trabajo práctico, memorizan hechos con facilidad. Los intuitivos son conceptuales, innovadores, orientados hacia las teorías y significados. Les gusta innovar y odian la repetición. Ahora la tercera, secuenciales globales. Los estudiantes secuenciales aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior, ordenados y lineales. Los globales aprenden a grandes saltos, aprendiendo un nuevo material casi al azar y de pronto visualizando la totalidad. Pueden resolver problemas complejos rápidamente y de poner juntas cosas en forma innovadora. Y la última, activos reflexivos. Los estudiantes activos tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo activo con ella. Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros. Los reflexivos tienden a retener y comprender nueva información pensando y reflexionando sobre ella. Prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos. Una vez leído lo anterior, quiero contarles que trabajé 2 años en el sector privado en un instituto de idiomas. Y como ustedes saben, pues si bien es para un gran porcentaje de personas difícil aprender un nuevo idioma, imagínense enseñarlo. Pero allí me di cuenta que habían estudiantes que aprendían por medio de juegos interactivos donde se mostraban imágenes. Habían otros que por lo contrario se les facilitaba más y tomaban notas de los temas explicados, y por otro lado la mayoría de ellos, debo confesar que mi favorita,
Los que estaban en un nivel más avanzado se desenvolvían mejor si se realizaban juegos de roles o simplemente a lo largo de la clase se iba dando una conversación genuina. Podía ser contando experiencias o hablando de la vida diaria. Ahora que me encuentro en el sector público, he podido descubrir que la mayoría de estudiantes aprenden escuchando indicaciones por parte del docente y para obtener un buen resultado en la evaluación deben repetirse a sí mismos lo que han copiado en el cuaderno. Ahora otro porcentaje menor de estos estudiantes han asimilado mejor los conceptos al visualizar imágenes y asociarlas a los mismos. Y un porcentaje mucho menor aprenden leyendo textos. Desafortunadamente, debo decir que en el contexto del sector rural no se ha podido realizar dinámicas en clase con el fin de enseñar un tema, ya que no se encuentran con espacios adecuados y los recursos verdaderamente son limitados. Por lo tanto, no he podido identificar qué estudiantes aprenden de una mejor manera por medio de esta metodología. Para concluir sobre esto, debo decir que hay una diferencia marcada entre el sector público y privado al momento de realizar diferentes tipos de actividades y descubrir los tipos de aprendizaje de mis estudiantes. En el sector privado se cuentan con más herramientas para poder trabajar nuevas metodologías encaminadas a descubrir estos nuevos aprendizajes, mientras que en el sector público tenemos recursos insuficientes y como se dice coloquialmente debemos trabajar con las uñas, prácticamente con un solo método de enseñanza. Ahora me gustaría que ustedes, docentes que me están escuchando a través de esta plataforma de YouTube, me cuenten y dejen aquí en los comentarios qué tipos de estudiantes han encontrado en sus aulas, teniendo en cuenta su experiencia docente, cuál es la manera de aprender de ellos y con cuáles se sienten ustedes más cómodos. Igualmente, qué metodologías han utilizado y qué estrategias han aplicado. Y ahora que hemos hablado de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, nos podemos preguntar, ¿cómo los estudiantes pueden aprender a aprender? De esto se trata la metacognición, que según el psicólogo John Flavel, en su artículo Metacognitive Aspects of Problem Solving, define en la década de 1970 la metacognición como la capacidad de reflexionar o pensar sobre nuestros propios procesos de pensamiento. Es decir, tener la conciencia de cómo aprendemos, cómo procesamos la información y cómo entonces se mejoran esos procesos. Igualmente se especifica que una vez el estudiante desarrolle esto, se convierten en más autónomos, saben identificar sus fortalezas y debilidades. Y por último, pueden adaptar sus estrategias de estudio de acuerdo a las demandas de cada tarea. Ya para finalizar, a grosso modo, considero que como docentes debemos reconocer la importancia de los estilos de aprendizaje, cómo estos nos pueden ayudar en la mejora del proceso de enseñanza, pues teniendo en cuenta que podemos adaptarnos a nuestros estudiantes, entender que no todos aprenden de la misma manera y que existen muchas metodologías y estrategias de trabajo que podemos implementar en clase dependiendo de los recursos y la innovación que desarrollemos. Y no solo eso, también aquí influye mucho la voluntad que tengamos para cambiar un poco lo tradicional y enfocarnos más en el desarrollo integral, social y evolutivo de nuestros alumnos para un fin común, el cual se menciona mucho, pero que de verdad es fundamental en la educación y es el aprendizaje significativo, que es para la vida y no para el momento de la evaluación. Quiero agradecerles de verdad a mis queridos profesores y demás oyentes por escuchar este episodio de Conectando con el aprendizaje educativo. Espero de verdad que hayan disfrutado y aprendido de toda la información presentada. Yo al igual sigo aprendiendo como ustedes. No te olvides por favor de suscribirte a mis podcasts y de seguirme principalmente en su canal de YouTube pedagógico para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.